Hola, Dios te bendiga. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, enseñó a su discípulo y le dijo: vayan por toda parte y pregonad el Evangelio. Él le habló del fin de los tiempos y él le dejó una profecía que no siempre es recordada: que el Evangelio de su reino sería predicado en testimonio a todas las naciones. Y cuando Cristo habló sobre todo el mundo, realmente quiso decir que nadie que esté vivo cuando el fin de los tiempos llegue dejará de tener la oportunidad de saber quién es Cristo y qué es la vida eterna que Cristo tiene que ofrecer. Surge la pregunta: ¿cómo el Evangelio de Cristo puede llegar donde es prohibido? ¿Cómo puede llegar el Evangelio de Cristo a sitios donde allí son apedreados los cristianos? Allí serán llevados cristianos que serán perseguidos por los extremistas religiosos, serán mártires del Evangelio, morirán aquellos hermanos. Pero Dios ha usado una manera misteriosa para hablar con el pueblo musulmán, ofreciéndole la salvación. Mis queridos hermanos, hay que entender de que cómo podemos humanamente entender de que el pueblo musulmán pueda creer en Cristo. Mis queridos hermanos, no hay nada imposible para Dios. Y hay una profecía que debe de ser cumplida: toda lengua confesará, aunque eso se refiere al final. Pero sabemos y entendemos, mis queridos hermanos, de que en muchos sitios se ha pregonado el Evangelio. Hablemos de China, mis queridos hermanos. En China era un país que no se hablaba mucho de Cristo, pero allí ahora, en estos tiempos, se está hablando mucho de Cristo, mis queridos hermanos. Sí, debe de entender, mis queridos hermanos, que el pueblo musulmán surgió de parte de Ismael, de aquel hijo de Abraham. Son hermanos del pueblo israelita, donde dice la palabra de Dios que este pueblo, o que la esclava no heredará con la casada. Cuando se dijo esto fue en aquel tiempo. Al venir Jesús, hay un nuevo pacto y hay una nueva enseñanza. Hay salvación, mis queridos hermanos, para todas las naciones. Aquellos que en un tiempo no podían entrar por medio de leyes y ritos que había en aquellos tiempos, ya pueden entrar hablando así de lo que son los gentiles, mis queridos hermanos. Sí, mis queridos hermanos, ha visto un cambio radical, y es que al venir Cristo a la tierra y cumplirse la profecía del Mesías, el Mesías nos ha enseñado a nosotros las cosas del cielo, sí, las cosas espirituales, mis queridos hermanos. Y Jesús ha dicho que seremos perseguidos. Mucha persecución tendremos nosotros, mis queridos hermanos. En el Islam, el que no confiesa al Islam y confiesa a Cristo es apedreado, es maltratado en aquel lugar y muchas veces condenados a muerte, mis queridos hermanos. Pero ¿qué decimos en Japón y en China, mis queridos hermanos? Donde allí es ilegal tener una Biblia. Allí solo se habla de Buda, mis queridos hermanos. Podemos decir que nuestro pueblo, nuestras raíces y nuestra creencia ha sido creer en el Dios de Israel. Pero hay muchos pueblos, mis queridos hermanos, que se han tomado en serio su creencia, estando extraviados así de lo que es la palabra de Dios. Jesús se le ha aparecido a muchas personas. A los musulmanes se le apareció Jesús, pero ellos lo que creen es que Jesús es
un profeta más, mis queridos hermanos. Sí. Entonces ellos dicen que ellos deben de aplastar al pueblo de Israel, porque ellos entienden que esa nación le pertenece, mis queridos hermanos. Podemos ver, mis queridos hermanos, que todo esto que ha sucedido entre Gaza e Israel es un problema que viene desde la antigüedad, mis queridos hermanos. Desde la antigüedad, amados hermanos. No es algo que surge repentinamente. Ellos, mis queridos hermanos, ellos están como Caín y Abel. Sí, mis queridos hermanos. Sí, así es, mis queridos hermanos. Es difícil entender estas cosas. Por eso es necesario creerlo en fe, amados hermanos. Queridos hermanos, quise traerte esta reflexión en este día. ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el reino de Dios? ¿Acaso estamos llevando el evangelio para que el rebaño crezca, o solamente estamos rezagados en nuestros asientos, solamente yendo a la iglesia y no haciendo lo que Dios nos ha mandado? Entrad por el camino estrecho. Y Jesús dice, fórzalo a entrar por el camino estrecho. Y al entrar el camino, Jesús te guía. Jesús te guía a ti, Jesús me guía a mí en el camino. No estamos solos, mis queridos hermanos, en el camino. Fortalezcamos nuestra fe y continuemos pregonando el evangelio y orando, mis queridos hermanos, por aquellos hermanos que se encuentran sufriendo persecución en diferentes países, mis queridos hermanos. Sabemos que hay países que están los hermanos siendo atacados fuertemente, mis queridos hermanos. Pero Cristo está con nosotros. Aunque el camino esté angosto, mis queridos hermanos, sigamos hacia adelante. Porque al final habrá un triunfo, al final habrá gloria, al final habrá gozo. Y esto que estamos pasando temporalmente en la tierra tiene un fin, mis queridos hermanos. Sí, tendremos gozo al final. Es necesario experimentar un cambio. Y ese letargio espiritual que tenemos, que pueda desaparecer de cada uno de nosotros. Y que crezcamos, mis queridos hermanos, en todo lo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde.